Una de las cosas que más me ha intrigado siempre en el mundo del coleccionismo es ver cuánto está dispuesta a pagar la gente por tener algo en su poder, ya sean cosas como obras de arte, videojuegos, cartas de Yu-Gi-Oh, juguetes, piedras o cualquier otra cosa en realidad. Siempre termino buscando en internet este tipo de cosas. Aunque yo personalmente no coleccione ninguna de las que acabo de mencionar, siempre me parece interesante ver cuáles son las más caras que se han vendido. Y obviamente, no podía ser menos en mi propio pasatiempo favorito, que es la lectura. Hace relativamente poco estuve buscando por internet esta información y la verdad es que me he encontrado ciertas cosas bastante interesantes. Y es por eso que luego de pensarlo durante unos segundos, decidí hacer este video en el que les voy a decir cuáles son algunos de los libros más caros de la historia. Verán que principalmente se va a tratar de libros de religión, pero no son todos. Eso sí, los clásicos son los que predominan. Verán que por diferentes razones cada uno, los valores que se le han dado a estos libros puede llegar a ser astronómico para la mayoría de mortales comunes como nosotros. Y bueno, ya basta de tanta cháchara, comencemos con este video, y si alguno de ustedes piensa comprar alguno de estos libros, que me envíe un mensaje porque me gustaría pedirle dinero prestado. Número 12. Los cuentos de Biddle el Bardo, de J.K. Rowling, por 3.9 millones de dólares. Se trata de un libro de cuentos infantiles que J.K. Rowling lanzó a la venta luego de que este mismo libro fuera mencionado en el último de su serie mundialmente famosa, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En dicho libro tenía un gran peso una leyenda que se contaba en los cuentos de Biddle el Bardo, un libro supuestamente escrito por, obviamente, el bardo Biddle, y que los magos del mundo de Harry Potter suelen leer a sus hijos. Lo que hizo especial a este libro y la razón de que se encuentre aquí es que la autora solo publicó originalmente 7 copias en formato físico. Obviamente se trataban de ediciones de lujo que tenían incrustadas joyas preciosas. 6 de estas copias las regaló, pero la última se usó para recaudar fondos en una subasta donde terminó vendiéndose por 3.9 millones de dólares, convirtiéndose así en el libro más caro escrito en el siglo XXI. Número 11. La Biblia de Gutenberg por 5.4 millones de dólares. Este libro es muy especial, pues se trata del que oficialmente es reconocido como el primer libro impreso en Occidente. Lleva ese nombre debido a Johannes Gutenberg, quien es conocido por ser el inventor de la imprenta de metales móviles, y gracias a quien se popularizó la producción masiva de libros a partir de la segunda mitad del siglo XV. Ya que es un libro tan conocido y también considerado entre los expertos de la materia como uno de esos que cambió el mundo de cierta manera, por el simple hecho de ser impreso, la Biblia de Gutenberg, también llamada Biblia de las 42 líneas, se vendió en 1987 por 5.4 millones de dólares en una subasta. Quien la compró fue una empresa japonesa, pero hay que decir que no se trataba de una versión completa, ya que aunque se sabe que alrededor de 50 de estas Biblias han sobrevivido hasta nuestros días, lo cierto es que muchas están incompletas. Las que están en perfectas condiciones se encuentran prácticamente todas en manos de bibliotecas de varios países, así que es bastante difícil saber cuánto llegaría a venderse una que estuviera en perfecto estado. Por cierto, si son fans del precio de la historia, pueden buscar en YouTube un video donde alguien lleva a la tienda una sola página de esta Biblia. Es bastante interesante. Número 10. First Folio de William Shakespeare, por 6.2 millones de dólares. Primer Folio es el nombre que recibe este libro donde se recopilan las primeras 36 obras teatrales escritas por el dramaturgo inglés William Shakespeare. También se le conoce como historias, comedias y tragedias. Fue impreso en el ya lejano año de 1623, 7 años después de la muerte de Shakespeare, y se considera actualmente como uno de los libros más buscados del idioma inglés. Se publicaron casi 1000 ejemplares, pero se calcula que a día de hoy solamente sobreviven alrededor de 200. En 2001 se vendió una copia por 6.2 millones en una subasta, pero otras desde entonces han alcanzado precios similares. En 2006, por ejemplo, se vendió otra por 5.1 millones y en 2016 por casi 4. Número 9. Los cuentos de Canterbury, escrito por Geoffrey Chaucer en 7.5 millones de euros. Este libro fue escrito a finales del siglo XIV y se considera por muchos como la mejor obra inglesa de la Edad Media. Algunos de los cuentos están escritos en prosa y otros en verso. Según lo que he podido encontrar, es la primera obra escrita en inglés. Además, ya que antes vimos un libro de J.K. Rowling, creo que está bien decir que ella ha admitido que se basó en uno de los cuentos que aparecen aquí
para crear la fábula de los tres hermanos, cuento que, curiosamente, aparece en los cuentos de Biddle el Bardo que vimos en el principio de esta lista. Los cuentos de Canterbury es uno de los libros más escasos de toda la lista, pues solamente hay 12 copias reconocidas de la primera edición en todo el mundo. Una de ellas alcanzó la cifra de 7.5 millones de euros en 1998. Número 8. The Birds of America, o Las Aves de América, escrito por James Audubon, por 11.5 millones de dólares. Se trata de un libro de ilustraciones que, como su nombre lo indica, recopila una gran cantidad de dibujos a tamaño real de las aves de América que existían entre 1827 y 1838, que fue el periodo durante el cual se publicaron las primeras ediciones del libro. Sin duda, lo que más llama la atención de este libro es su tamaño y las ilustraciones realizadas a mano con acuarela por el mismo autor. Las páginas de este libro miden 99 por 66 centímetros. En 2010 fue cuando se vendió en una casa de subastas por 7.3 millones de libras, el equivalente a 11.5 millones de dólares, pero otras ediciones del libro han alcanzado cifras bastante parecidas a lo largo de este siglo, haciendo que, si calculáramos todo lo que ha generado este libro durante el siglo XXI, alcanzaríamos casi los 50 millones. Número 7. Los Evangelios de Enrique de León, por 11.7 millones de dólares. Se trata de uno de los evangelios escritos por encargo del rey Enrique de León, redactados en el monasterio Helmarshausen en 1188. En una subasta de 1987 fueron vendidos por el equivalente a 11.7 millones de dólares y, según reporta el periódico New York Times, los compradores estaban dispuestos a pagar incluso más. El rey Enrique de León es una figura muy importante en la fundación de Alemania, por lo que el gobierno federal alemán y algunos otros donantes privados juntaron su dinero para llevarlo a casa. Se dice que actualmente el libro está tasado en más de 16 millones. Número 6. El libro de oración de la familia Rothschild, por 13.6 millones de dólares. Este libro toma su nombre de los Rothschild, una familia judío-alemana bastante poderosa que lo adquirió en algún momento de 1886. Nadie sabe dónde estaba el libro en los 300 años antes de eso. Es un libro de oraciones, como su nombre lo indica, con asombrosas ilustraciones flamencas que se realizó alrededor del año 1505, durante la época del emperador Maximiliano I en las ciudades de Gentas y Brujas en Bélgica. Había pasado de generación en generación entre los Rothschild hasta que, en el año de 1999, la colección pasó a manos de una casa de subasta y se vendió en 13.3 millones de dólares, lo cual constituye un récord para su género. Sin embargo, en 2016 fue subastado de nuevo y superó el anterior récord por solo $300,000, lo cual resultó un poco decepcionante, pues según los expertos se esperaba que al menos llegara a los 18 millones. By Psalm Book, o el libro de Salmos de la Bahía, alrededor de 14 millones de dólares. Como su propio nombre ya lo indica, se trata de un libro de salmos, cuyo principal valor se basa en el origen de su impresión, pues data de 1640, solo 20 años después de que los colonos ingleses desembarcaran en Plymouth Rock, siendo de esta forma el primer libro impreso en la Norteamérica británica. Se dice que actualmente solo existen 11 ejemplares de la primera edición de este libro, aunque, como curiosidad, en una novela llamada Los coleccionistas, de David Baldacci, se descubre un 12º ejemplar, aunque claro, todo esto fue pura ficción. El libro ha sido vendido en varias ocasiones y en todas alcanzó cifras elevadas, aunque la más importante fue en 2013, cuando el millonario David Rubenstein lo compró, y aunque la cifra no es del todo clara, se dice que ronda los 14 millones y lo ha ido prestando a varias bibliotecas desde entonces. Número 4. El Evangelio de San Cuthbert, por 14 millones de dólares. La historia de este libro me parece bastante interesante. Se trata de una copia escrita completamente en latín del Evangelio bíblico según San Juan, que se descubrió en la tumba de San Cuthbert, su autor, quien murió en el año 687, convirtiendo a este en el libro más antiguo de la lista, pues data de hace más de 1300 años. El libro fue desenterrado en 1104, cuando los restos de San Cuthbert fueron trasladados a un santuario. Hasta principios del siglo XVII permaneció como propiedad privada, hasta que fue donado a una organización jesuita en Bélgica, donde se mantuvo por 250 años. No fue sino hasta el 2012 cuando la Biblioteca Británica pagó los 14 millones para comprarlo.
La cubierta original de este libro estaba repleta de joyas preciosas, pero los múltiples ataques que sufrió la isla de Lindisfarne, lugar donde fue impreso por parte de los vikingos, causó que todas sus joyas fueran robadas y hoy en día su cubierta es simplemente roja, aunque sigue siendo bastante elegante. Número 3. La Carta Magna por 21.3 millones de dólares. Se trata de un documento precursor de lo que hoy podemos considerar derechos humanos. Escrita por el arzobispo Stephen Langton de Canterbury, es una carta entregada por el rey Juan I de Inglaterra a un grupo de varones sublevados el 15 de junio de 1215. Este documento prometía entregarle derechos a los ciudadanos del reino, incluida la propia iglesia o a los varones. Es uno de los documentos legales más importantes de la historia, ya que, como acabo de decir, es la precursora de muchos de los documentos que se usan hoy en la actualidad, incluida la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y de otros tantos países, pues incluso en nuestros días mucha gente se refiere a la constitución política de sus países como Carta Magna. La historia de esta obra es muy interesante y les sugeriría que la buscaran para que le den un vistazo si quieren informarse a mucho más profundidad. En 2015 una copia original de esta carta fue comprada por David Rubenstein, sí, el mismo del libro de los Salmos de la Bahía. Este sujeto la verdad sí que gasta en libros. Número 2. El libro de Mormón por 35 millones de dólares. Según la tradición del movimiento de los santos de los últimos días, el 21 de septiembre de 1823, Joseph Smith recibió la visita de un ángel llamado Moroni, que le indicó que sobre una colina cercana a Nueva York encontraría enterrados unos manuscritos en planchas de oro. Estos escritos, redactados en una lengua extraña, fueron traducidos por Smith con la ayuda de unas piedras denominadas Urim y Tumim. Con esta traducción, Smith terminó un libro en 1827 denominado el Libro de Mormón. Esto que acabo de leerles es la redacción casi íntegra de la página de la cual saqué la noticia de la venta de este libro en 2017. Había estado en poder de la Comunidad de Cristo por más de 114 años, pero en ese año decidió vendérselo por esa gran cantidad de dinero a la Iglesia Mormona, quienes recuperaron así el libro original de su religión. Aunque debo admitir que en este puesto y el siguiente hay una pequeña trampa, pero ya lo verás. Número 1. El Código Leicester o Codex Leicester de Leonardo da Vinci por 30.8 millones de dólares. Se trata de un manuscrito de lino de 72 páginas, escrito por Leonardo da Vinci entre los años 1508 y 1510. En él se encuentra una gran cantidad de datos científicos de varios índoles, escritos por da Vinci. Se habla de temas tan variados como astronomía, cosmología, paleontología, geología, así como también de varias historias y observaciones del genio del Renacimiento, como el movimiento del agua, los fósiles y la luminosidad de la luna. Es uno de los escritos científicos más famosos y de mayor valor de su autor, que ha ido cambiando de nombre, pues anteriormente se le conocía como el Código Hammer en honor a la familia que lo tuvo durante muchos años, y en 1717 fue comprado por un inglés llamado Thomas Cook, que más tarde sería conde de Leicester y le daría el nombre de su ciudad al manuscrito. Bill Gates, quien por aquel entonces todavía no era la persona más rica del mundo, lo compró en 1994 por 30.8 millones de dólares, y después de hacerlo escaneó algunas páginas de este y las incluyó como fondo de pantalla en algunas versiones de su sistema operativo Windows 98. Si tienen buena memoria tal vez lo recuerden. Y bueno, aquí es donde llega la trampa. Como dije, Bill Gates pagó por el libro 30.8 millones de dólares, mientras que la iglesia mormona del segundo puesto pagó por el suyo 35. Sin embargo, mucha gente aún sigue considerando al Código Leicester como el manuscrito más caro, debido a que si tomáramos en cuenta la inflación, la cantidad por el fundador de Microsoft sería de más de 50 millones de dólares actuales. Pero bueno, ya depende de ustedes si consideran que el Libro de Mormón es más caro que este, o viceversa. En fin, gente, creo que eso sería todo por ahora. Espero que les haya resultado interesante. Yo me despido, nos vemos en otro video. Adiós.